¿Estáis viendo, no? Vale. Sí. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a Microsoft el que haya invitado a Context otra vez a participar en su Channel Connect. Bueno, para aquellos que no me conozcan, soy Elena Montañés, la directora de Context en España y Portugal, y voy a hablar sobre la evolución de distribución en España en la era post-COVID, ¿no? Bueno, pues para aquellos que no nos conozcan, en Context llevamos más de 35 años siguiendo los precios y las ventas en el sector IT y hemos creado la base de datos de canal de distribución más grande a nivel mundial. Estamos basados en Londres y cubrimos más de 20 países, ¿vale? Si no se oye bien o lo que sea, me lo comentáis. De hecho, somos la referencia del canal de distribución en Europa. Antes de empezar a dar datos, voy a explicar de dónde proceden. Se trata de datos de sell-through, es decir, de ventas del mayorista a los distintos canales de distribución, toda esta parte de aquí. Cuando me refiero a las ventas del mayorista, puede ser al canal corporativo, al distribuidor corporativo que se dirige a las administraciones públicas y a las grandes corporaciones, o al pequeño y mediano distribuidor que normalmente se dirige a la pyme, o a la parte de aquí que serían los canales de consumo, el e-tailer o las cadenas de tiendas. Nuestros partners, que son los mayoristas, nos envían semanalmente su facturación para que nosotros podamos analizar hacia dónde han ido las tendencias. Y bueno, pues aquí hay muchísimos distribuidores y os animo a uniros a nuestro panel para que podáis beneficiaros de toda esta información que tenemos. Bueno, aquí os voy a mostrar un poco la agenda. Primero voy a enseñar unos gráficos de lo que ha pasado en Europa para que veáis un poco, situáis España con el resto de los países que cubrimos. Luego me voy a centrar en España y compartiré también algunos de los resultados de la encuesta Channel Watch, que es una encuesta que también hacemos con la ayuda de nuestros partners, de los mayoristas, que envían a sus clientes y preguntamos sobre determinados temas de actualidad. En esta ocasión, esta encuesta la hicimos en plena pandemia. Empezó en febrero y terminó en mayo. Por lo tanto, bueno, los resultados son muy actuales. Y ya terminaré con unas cuantas conclusiones. Bueno, pues aquí podéis ver lo que está pasando en Europa. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? En la línea oscura muestra la evolución semanal del 2020 de todos los países que cubrimos. Y la línea azul clarita muestra la evolución del 2019. Si os fijáis, sobre todo en esta última parte, vemos que el crecimiento de la facturación está en torno a un 8,1% en toda Europa. Y es un resultado mucho mejor de lo que estaba pasando el año pasado. De hecho, el año pasado, el 2019, cerró todo el panel de mayoristas de Context, terminó en un 3% de crecimiento. O sea que estamos ahora mismo en un crecimiento bastante más alto de lo que pasó el año pasado. Si os fijáis abajo, hay otros dos gráficos. En la parte de abajo, este es el mercado de volumen. En el mercado de volumen incluimos todos los productos más relacionados quizá con la parte de consumo. Todo lo que son productos que se venden en grandes cantidades, pero normalmente suelen tener un margen más inferior, como puede ser pues los notebooks, pueden ser monitores, teclados, este tipo de componentes de computing, mientras que en la parte de valor lo que nos fijamos más es en los productos más enfocados en empresa, como pueden ser desde servidores, desde centros de datos, todas las infraestructuras que para la empresa. Y si os fijáis, realmente lo que está tirando del mercado es la parte de volumen, más que la parte de empresa. Aquí podéis ver los resultados de agosto de España comparado con el resto de los países que hemos analizado. Y la buena noticia es que España se sitúa es el país líder en cuanto a agosto. Tenemos un crecimiento de un 31% de crecimiento interanual de la facturación
y le sigue Polonia de cerca, Italia, que también ha sufrido muchísimo en la pandemia. España e Italia son los países que más han sufrido. Luego tenemos a países nórdicos como Dinamarca, Bélgica, los países bálticos, Portugal también está evolucionando muy bien durante el mes de agosto. En cambio, países como el Reino Unido y en Francia están en negativo. Han pasado un verano bastante complicado en cuanto a tecnología. Y ahora me voy a centrar solamente en los datos de España. Aquí podéis ver la evolución del canal de distribución desde enero del 2020. Enero empezó el año, empezamos el año con bastante flojo, con un menos 1% de crecimiento, pero en cambio febrero fue muy bueno, con un 9% de crecimiento, y marzo creció un 4%, que estuvo muy bien a pesar del inicio de la pandemia, que el estado de alarma empezó el 14 de marzo, como todos sabemos. Abril y mayo fueron los meses más duros de la pandemia, pero ya a partir de junio, que fue cuando se empezaron a abrir todas las tiendas y la gente empezó a salir a la calle, se empezó a reactivar toda la economía, ha habido un crecimiento espectacular. Y son muy buenas noticias. En junio tuvimos un crecimiento de un 19%, en julio se ha replicado ese crecimiento de un 19%, y en agosto ha sido absolutamente fuera de toda expectativa. Ha crecido un 31%, y eso que agosto en España suele ser un mes muy flojo normalmente. De aquí, si nos fijamos en los datos trimestrales, el primer trimestre creció un 4%, bastante bien, sobre todo considerando que las 2 últimas semanas de marzo estábamos prácticamente con la economía paralizada. El segundo trimestre fue muy complicado, pero al tener el dato de junio metido, creció un 2%. Y el tercer trimestre, solo con julio y agosto, ya hemos crecido un 24%. Septiembre tiene toda la pinta de que va a ser bueno. Todavía no tenemos los datos, pero iremos actualizándolo semana a semana. Y de hecho, si os fijáis, con los datos de julio y agosto, España sigue siendo el país que más ha crecido dentro de las top 5 economías en Europa, seguido de Italia, Alemania, y vemos que el Reino Unido y Francia también han tenido un julio y agosto complicado. Bueno, pues aquí si analizamos los canales de distribución que cubrimos por cuota de mercado, por facturación, las cadenas de tiendas han ganado 10 puntos desde el primer trimestre, llegando a tener un 35% de cuota. Quiere decir que este canal es el más rentable, ha sido el más rentable en julio y agosto para el mayorista. Luego, en segundo lugar, tenemos el pequeño y mediano distribuidor, que, como hemos dicho, se dirige a la pyme, que se ha mantenido con un 34% de cuota. El distribuidor corporativo es realmente el que ha sufrido más. Si os fijáis, en el tercer trimestre ha perdido 9 puntos si lo comparamos con el primer trimestre, donde había bastantes proyectos había proyectos que se iniciaron en el 2019. Pensamos que evolucionará mejor en la última parte del año. Luego, el retailer de consumo, aquí tenemos las plataformas de comercio electrónico, se beneficiaron muchísimo en el segundo trimestre cuando las tiendas cerraron y de hecho ganaron 5 puntos de cuota. Pero en el tercer trimestre, cuando han abierto las tiendas, se han perdido 4 puntos en relación al segundo trimestre, pero ganó un punto en relación al primer trimestre, por lo que realmente sí que se está comprando por internet. De hecho, ahora lo vamos a ver con los crecimientos de la facturación en la siguiente página. Bueno, pues aquí podéis ver por crecimientos que los canales de consumo han crecido mucho en julio y en agosto. El retail, que es este, consigue crecer un 36% después de 2 trimestres en negativo.
Y el e-tailer de consumo, aquí, crece un 68%. Incluso supera al crecimiento del segundo trimestre, cuando las tiendas estaban cerradas. En cuanto a los canales profesionales, que es el Small and Medium Reseller, que aquí metemos eso, el pequeño o mediano distribuidor, ha crecido un 28% en julio y agosto. Estos son unas noticias estupendas porque realmente los distribuidores pequeños han sufrido muchísimo con el cierre. De muchos de sus clientes han tenido que cerrar o han tenido una actividad muy baja durante la pandemia, pero vemos que se están recuperando. De hecho, nosotros también medimos el número de resellers activos que compran en un determinado mes a todos los miembros que nos reportan del canal. Y si os fijáis, en enero el número de distribuidores que había activos en España en este canal era de 10.107 resellers, y a medida que fueron pasando los meses, en el mes más duro de la pandemia llegó a 8.245, es decir, casi, bueno, prácticamente 2.000 resellers menos. A partir de aquí ha ido recuperándose y en julio contabilizamos 9.292, o sea, es más del periodo peor de la pandemia. O sea que es buenas noticias, se están recuperando, hay mucha actividad a nivel de educación, a nivel bueno, pues del trabajo remoto, y es una buena noticia. Luego el distribuidor corporativo, aquí vemos que bueno, el distribuidor corporativo empezó bastante bien el año, cuando llegó la pandemia es que se consiguió mantener un poco, pero ha caído en el tercer trimestre. Bueno, ahora mismo hay muchísima incertidumbre económica y bueno, eso ha hecho que todavía las empresas estén retrasándose, bueno, pues los proyectos. Aquí podéis ver la división entre el mercado de volumen y el mercado de valor. Estos datos ya los he enseñado un poco en Europa al principio, pero estos son ya de España. Y aquí, si os fijáis, en el mercado el mercado de valor, que está más enfocado en empresas, servidores, infraestructura, empezó bastante bien al principio y tuvo un crecimiento del primer trimestre de un 4%. Pero a medida que empezó siguió la pandemia, se cayó a un 8% de crecimiento, y en el tercer trimestre tenemos también, bueno, que ha mejorado un poco, pero todavía le está costando. De hecho, aquí se ve mes a mes. Si os fijáis, cayó después que el mercado de volumen, pero le está costando más recuperarse. En julio hemos visto un pico de crecimiento, que es buena noticia, pero bueno, en agosto ha vuelto a bajar. Mientras que en la parte de volumen, que son, bueno, pues todos estos productos necesarios pues para trabajar desde casa, desde un ordenador, de un portátil, accesorios de computing, todos los componentes, este tipo de productos, bueno, pues cayeron en la pandemia, sobre todo porque se cerraron las tiendas, por toda el cierre, la actividad que había, pero se han recuperado, y fijaros la tendencia tan positiva que vemos, sobre todo durante el mes de julio y agosto. Si hacemos el split según el tipo de producto, vemos que también, bueno, hubo un parón de las ventas de hardware debido a la pandemia, pero a partir de junio las ventas de hardware se han recuperado gracias a la gran demanda de productos relacionados con la vuelta al colegio y al trabajo remoto. En cambio, bueno, los servicios tuvieron un repunte en abril, creciendo un 34% en plena pandemia, y han vuelto a crecer durante el verano. Y el software tuvo un mejor comportamiento a principios de año y en plena pandemia que en mayo y junio. Hemos visto también ahora un repunte en julio. Bueno, a partir de aquí voy a mostrar la evolución de las diferentes categorías por industria. Y voy a empezar hablando de la movilidad, dentro de lo que llamamos nosotros Client Solutions. Aquí incluimos los notebooks y las tabletas, que no han parado de crecer desde el inicio de la pandemia.
Esta tendencia está claramente marcada por la demanda en educación y el trabajo remoto. El notebook de verdad que se ha convertido en un bien de primera necesidad. Hemos pasado del quiero al necesito. Y tenemos a muchísimos hogares que están pendientes de la renovación de sus equipos para adaptarse a las nuevas circunstancias que estamos viviendo. De hecho, al inicio de la pandemia, la mayor parte de las empresas no estaban preparadas para tener a sus empleados trabajando desde casa. Y esto hizo que se vendiese cualquier tipo de dispositivo que había. No importaba que fuera de consumo o profesional. Había una urgencia en equipar a los empleados y también a los estudiantes que tenían que seguir sus clases online, ¿no? Pero una vez pasado lo peor de la pandemia, las empresas se están preparando para esta nueva normalidad, que en la mayoría de los casos está evolucionando a un modelo híbrido de varios días en la oficina y varios días en casa. De hecho, ya vemos a bastante gente que ha vuelto a las oficinas, pero no de forma los 5 días de la semana. Lo mismo está ocurriendo en la universidad y en los colegios, donde hay turnos para que los alumnos no estén tan agrupados. Y esto hace que se demande este tipo de productos, ¿no? El gobierno también está impulsando esta demanda y tenemos como ejemplo pues, inversiones de las administraciones públicas como la Generalitat de Cataluña con 300.000 dispositivos o la Junta de Andalucía con 150.000. Y bueno, pues aquí vemos los datos, toda esta evolución que este tipo de productos no ha parado de crecer y la demanda va a seguir creciendo de aquí a Navidad. Entonces hay una oportunidad tremenda en educación y por la parte del trabajo remoto. ¿Cuál ha sido la demanda de los distintos canales de distribución? Pues aquí podemos ver la evolución de los distintos canales de los notebooks y aquí de las tabletas. Y si os fijáis, todos los canales se han comportado muy bien y se están beneficiando de esa fuerte demanda de este tipo de dispositivos. Desde el retail, el pequeño y mediano distribuidor, pero también fijaros, el distribuidor corporativo también está vendiendo muchísimo notebook. Bueno, y tabletas. Y aquí podéis ver la evolución de las distintas marcas de notebook. Todos se han beneficiado. Aquí podéis ver la facturación de los fabricantes y aquí podéis ver en esta tabla de la derecha la evolución de agosto, que ha sido espectacular. Si os fijáis, un 74,7% de crecimiento y todos los fabricantes han crecido. Fijaros, HP con crecimiento de triple dígito, pues un Lenovo, Acer, Asus, Dynabook que está introduciéndose otra vez. Y este es el crecimiento de lo que llevamos del año, el acumulado. Un mercado con muchísimas oportunidades. En cuanto a los monitores, aquí voy a hablar de los monitores y de los desktops. En cuanto a los monitores, también están creciendo en todos los trimestres. Fijaros, el tercer trimestre ha crecido un 39% la facturación. Está claro que tenemos una necesidad, en los que estamos trabajando desde casa, tener una doble pantalla. Somos muchas horas trabajando, estudiando, estudiante que trabaja en casa y que necesita, bueno, pues necesita doble pantalla, ¿no? En cambio, por ejemplo, otra parte de displays, como los monitores de gran formato o los proyectores, están sufriendo más. Este tipo de productos, sobre todo los monitores de gran formato, tienen una gran demanda en sectores como el retail o, por ejemplo, en los aeropuertos, en la industria, en la restauración. Y ahora mismo estos sectores son los que más están sufriendo en la pandemia. Los desktops vemos que empezaron bastante bien en el primer trimestre, pero han sufrido durante la pandemia. Aunque la buena noticia, y la voy a enseñar en la siguiente página, es que agosto está siendo muy bueno. Se ha crecido un 24%, casi un 25%, y además se está vendiendo en casi todos los canales. Pequeño y mediano distribuidor ha llegado a crecer un 40%, el retail un 105%, o sea que se está vendiendo bastante. Ordenador de sobremesa se ha vendido en agosto en las tiendas y también por internet. En cambio, bueno, pues nos fijamos en el dato anual
bueno, es un sector que ahora mismo está sufriendo. Y aquí podéis ver la evolución también de los distintos fabricantes de ordenadores de sobremesa. Y como he comentado antes, agosto ha tenido un comportamiento buenísimo. HP con un 98% de crecimiento, o por ejemplo un MSI con un 170% de crecimiento, o un Asus, en fin, buenas noticias. Y se está vendiendo, en cuanto a los monitores, de los que hablábamos antes, también se está vendiendo prácticamente en todos los canales de distribución. Se vende bastante bien en internet porque es un producto que a lo mejor no necesita tanta asistencia pues, para la hora de la instalación. Aquí podéis ver todas las marcas que cubrimos de los monitores, y todos con crecimientos espectaculares de doble y triple dígito durante el mes de agosto. Bueno, pues hablando de componentes, los componentes son muy importantes, y durante julio y agosto se han incrementado la facturación, sobre todo en las placas base y en los procesadores. El tsunami de demanda en la educación está provocando lógicos retrasos en la entrega de los dispositivos que afectan a notebooks, a tabletas y a los procesadores. Y estamos viendo escasez en lo que son procesadores, pero no solamente de Intel, sino también de AMD. Pero hablando con nuestros partners, nos comentan que la falta de este tipo de componentes pues, bueno, puede poner en juego concursos de millones de unidades. Pero vamos a ver qué pasa a finales de año, y esperemos que se pueda atender a toda la demanda, a toda esta fuerte demanda en lo que es la educación. En cuanto a los accesorios de computing, también evolucionan estupendamente y son muy rentables para el canal. Hay una alta demanda de cámaras web, fijaros este crecimiento tan espectacular que ha habido en el tercer trimestre, y también, por ejemplo, los docking stations, que se necesitan pues, para conectar todos los dispositivos que ahora mismo tenemos cuando estamos trabajando, ¿no? o escuchando una clase. Aquí podéis ver el mercado de la impresión. El mercado de la impresión también hay una demanda en lo que es producto de consumo para imprimir desde casa. Tenemos las impresoras de inyección de tinta que están aquí, que han evolucionado fenomenal. Fijaros en el verano todo lo que se ha comprado. Y también la multifuncional de inyección de tinta. En cambio, bueno, pues las láser, que es un producto más enfocado en empresa y hemos estado poco en las oficinas, han sufrido, aunque por lo menos bueno, en el tercer trimestre vemos un cierto repunte en las multifuncionales láser. En cuanto a los consumibles, pues lo mismo. Realmente los que han crecido han sido los cartuchos de inyección de tinta, que es lo que utilizamos para las impresoras más de consumo. En cambio, las láser, bueno, pues no tienen esa trayectoria tan positiva. Y aquí vemos la evolución del software. Claramente hay una demanda cada vez más importante de software de virtualización. Si fijáis aquí, fijaros, crecimiento desde el primer trimestre, y el tercer trimestre ha sido de casi, 3 dígitos, casi 268% de crecimiento. Está claro que todas las empresas se tienen que adaptar a esta nueva realidad y a esta posible segunda ola que ya parece que estamos. Y estamos en pleno proceso de digitalización y cada vez vamos a necesitar este tipo de soluciones. También el Office Application Software también ha evolucionado bien durante todo el año, y también los sistemas operativos. Luego, otros productos asociados a las clases online y al teletrabajo son los sistemas de audio y vídeo, como los auriculares y los micrófonos. Estos crecen, han crecido durante todo el año, pero sobre todo en la primera parte de la pandemia. Y también todo lo relacionado a la conectividad a Internet. Es muy interesante ver los crecimientos de, por ejemplo, los adaptadores de Bluetooth o los Fireware Hubs, que pues nos tenemos que conectar como sea y que se oiga bien. De hecho, hablando de conexión, pues las categorías de networking, de consumo, también han evolucionado bien. Los routers, los puntos de acceso inalámbrico,
De hecho, hasta ahora en España nos solíamos contentar con el router que te ponía la operadora, pero a partir de la pandemia y de estar todos conectados en casa, ha surgido la necesidad de mejorar el rendimiento del router y de comprar todo tipo de aparatos para que llegue una buena señal a todas las habitaciones de la casa. Por ello, por ejemplo, aparatos como los Network Hubs, fijaros este crecimiento tan espectacular que han tenido, o los modems, los broadband modems, todo esto está teniendo bastante auge. Y ya, bueno, pues aquí podemos hablar de las telecomunicaciones. Lo que ha aumentado de forma impresionante son los sistemas de videoconferencias, bueno, por razones obvias. Este tipo de eventos que estamos haciendo ahora mismo no lo podríamos hacer sin Microsoft Teams, por ejemplo, ¿no? Los smartphones, aquí podemos hablar también de los smartphones, han tenido un comportamiento bastante, bueno, muy bueno durante el verano, pero sí que tuvieron, bueno, pues una caída importante en el periodo de la pandemia, porque la demanda se centró en todo lo que son dispositivos más, bueno, con pantallas más grandes y que se pudiera realmente trabajar desde casa. Todos teníamos prácticamente un teléfono que podíamos utilizar, pero a la hora de abrir las tiendas, sí, y sobre todo en verano, que ya nos hemos movido más, sí que ha habido una demanda importante por la parte de la telefonía. Y de hecho, por ejemplo, aquí podéis ver la evolución de algunos de los fabricantes de smartphones. Destaca, por ejemplo, Xiaomi, que ha evolucionado, ha crecido bastante, mucho durante el mes de agosto, o tenemos nuevas marcas como Oppo, que han entrado en el mercado español. Y ya, pues hablando de seguridad, cada vez es más importante dotar de seguridad a los empleados y también a los estudiantes, y eso ha hecho que categorías como el software de seguridad evolucionen muy bien a lo largo bueno, pues del segundo y del tercer trimestre. También tenemos la seguridad física, que también ha evolucionado bien, como las cámaras IP y las cámaras CCTV. O sea que la seguridad realmente es una tendencia que tenemos que tener en cuenta. Para terminar, me gustaría hablar de los servidores. Los servidores, bueno, lo han pasado bastante regular durante el año, pero la buena noticia es que ya vemos que en agosto hay un repunte importante. Y esto es un buen indicador de la mayor actividad que hay en la empresa. De hecho, por ejemplo, fabricantes como Dell, EMC, Lenovo o Hewlett Packard Enterprise han crecido durante el mes de agosto. Y a partir de aquí, bueno, voy a mostrar, como he comentado al inicio, algunos de los resultados obtenidos en la encuesta Channel Watch. Como he comentado, es una encuesta dirigida a los distribuidores. Hemos preguntado sobre determinados temas de actualidad y se ha hecho en la pandemia. No voy a mostrar aquí todo porque es una encuesta bastante larga, pero he seleccionado algunas páginas que creo que os pueden dar una visión de cuáles son las tendencias que vamos a ver. Bueno, pues una de las cosas que preguntamos fue en qué áreas de consumo te gustaría invertir en los próximos 12 meses. Y bueno, aquí la respuesta no nos sorprendió. En primer lugar, ha salido los PCs. Esto es muy normal y sobre todo teniendo en cuenta cuando se hizo la encuesta. Hay una demanda, empezó la demanda muy importante en la pandemia y como habéis visto hay una demanda espectacular y va a seguir hasta finales de año. En segundo lugar tenemos el software, con 49% de los que nos han contestado en España, porque estos datos son de España, nos han dicho que en segundo lugar van a invertir en software. Obviamente cuando te compras un PC necesitas el software y además también hay que securizarlo, por lo tanto el software de seguridad también es algo muy importante. En tercer lugar tenemos los smartphones que realmente pues, han caído a la tercera posición y luego pues tenemos desde accesorios, componentes, etcétera, ¿no? En cambio, si hablamos del área más profesional, en primera posición y muy por encima de las demás opciones tenemos el suministro de productos y servicios en la nube. Está claro que esta pandemia ha hecho que la demanda de soluciones en la nube se multiplique. Y los técnicos, bueno, podían ir a las empresas
a instalar o no podían venir a casa a instalar nada, por lo que todo lo que son soluciones que sean fáciles de manejar, de instalar y que te puedan ayudar a distancia, pues está aumentando esa tendencia. Este tipo de soluciones son cada vez más importantes. En segundo lugar, tenemos la seguridad cibernética. Obviamente, si nos vamos a la nube o incluso si compramos cualquier PC, necesitamos una seguridad, que el contenido en lo que estamos trabajando, pues que esté seguro. Y en tercer lugar, tenemos la optimización del puesto de trabajo. Con toda la pandemia se está invirtiendo muchísimo en las oficinas para que todos se están modernizando las oficinas y los lugares del puesto de trabajo. Los empleados tienen que tener la seguridad de que no se van a contagiar y se está invirtiendo mucho en este tipo de, pues aquí en modernizar la oficina y el puesto de trabajo de los empleados. También las redes, por supuesto, nos tenemos que conectar a Internet y hay que invertir. Luego tenemos soluciones de data center, Internet de las cosas, inteligencia artificial o dispositivos como servicio, que bueno, pues también se va a invertir, pero a lo mejor ahora justo no ha sido la prioridad. Luego, hablando de la nube, preguntamos, ¿vende productos en la nube? Y ya el 65%, que es un dato muy alto, 65% de los distribuidores que han contestado nos han dicho que sí. Y solamente el 35% ha dicho que no. ¿Cuántas ofertas en la nube tiene en su cartera? Pues ya el 35% tiene más de 10 ofertas en su cartera. El 36% tiene de 4 a 10 y el 27% tiene de 1 a 3. O sea que la nube está aumentando, la verdad se está invirtiendo muchísimo en este tipo de soluciones. ¿Y cuáles son los servicios en la nube que ha vendido en los últimos 6 meses? Pues el 75% no ha contestado que venden copias de seguridad, recuperación de datos y almacenamiento. Y a bastante distancia tenemos el alojamiento web y comercio electrónico y la infraestructura. También preguntamos qué actividades valorabas más del mayorista y la verdad que no nos sorprende que la situación en la que estamos viviendo, en primer lugar, ha ganado la logística. La logística, el soporte preventa es muy importante, o sea, que nos ayuden a saber lo que estamos vendiendo, el training, los cursos de formación, también la integración de múltiples fabricantes es muy importante y los servicios en la cadena de suministro. También, bueno, también tiene una buena puntuación todo lo que es soporte financiero y el portal de clientes. Bueno, y ya para terminar y mirando hacia el futuro, pues nos estamos enfrentando a grandes incertidumbres. A nivel económico, el segundo trimestre ha cerrado con un crecimiento del Producto Interior Bruto de un menos 18,5%, que es el peor de nuestra historia. Y la tasa de paro ha llegado al 15%. Por la parte de la incertidumbre sanitaria, una segunda ola de COVID, que bueno, parece que ya estamos ahí, tendrá un fuerte impacto en la educación y en el trabajo. Pero hay que ser optimistas. De hecho, si miramos y si hacemos un resumen de los datos que he mostrado, llevamos 3 meses creciendo a doble dígito y agosto ha sido espectacular. Todo que apunta a que septiembre también va a ser un buen mes. Todavía quedan por cerrarse muchas operaciones, sobre todo relacionadas con la educación. De hecho, hemos estado en las sesiones anteriores de HP con Microsoft y vemos todas las oportunidades que está habiendo en este tipo de sector. También el trabajo remoto y que se irán viendo a lo largo de los siguientes meses y además las empresas están invirtiendo. Estamos en pleno proceso de digitalización. Además, los pequeños distribuidores que se dirigen a la pyme se están recuperando después de una caída brusca en el pasado mes de abril. Como hemos visto, en el mes de julio hemos contabilizado 1.047 resellers activos más que en el mes de abril. Y los retailers también han conseguido recuperarse de la caída que se produjo al inicio de la pandemia con el cierre de las tiendas. Y parece que además va a seguir la alta demanda durante los siguientes meses. Además, no podemos olvidar que el sector IT español es un sector estratégico y clave
para la recuperación económica de España y que el Fondo de Recuperación Europeo nos ayudará a salir adelante. Bueno, pues con este mensaje positivo me gustaría terminar. Gracias otra vez a Microsoft por darnos la oportunidad de participar en ese evento de canal y bueno, pues os dejo aquí mis detalles de contacto por si necesitáis aclarar cualquier duda o bueno, estoy ahora mismo aquí por si queréis comentarme, no sé si tenéis alguna duda. Iván, no sé si hay alguna duda. No, en el chat no vemos ninguna duda ni... Bueno, ahora veremos, supongo, acá un comentario, pero igualmente, la verdad, increíble, ¿no? Porque hemos visto ahí unos datos de crecimiento en agosto que posiblemente que no esperábamos, ¿no, Elena? Sí, bueno, no lo esperábamos. De hecho, a mí me ha sorprendido muchísimo y si vemos cómo ha evolucionado otros países como de nuestro entorno, como son Francia y el Reino Unido. De hecho, nosotros, Context, la empresa es inglesa y estamos, bueno, pues, preocupados, ¿no? Porque vemos como los países del sur de Europa sí que se están recuperando la tecnología, hay una inversión importante en tecnología y en estos países no lo estamos viendo, ¿no? Bueno, Italia también es un país que ha sufrido mucho y se está invirtiendo también muchísimo en tecnología y le está pasando como a España, ¿no? Que por lo menos la inversión la vemos ahí, ¿no? Sí, no, además cosas importantes que decías, ¿no? Te planteas cambiar el dispositivo, pero es que ahora lo necesitas de verdad, ya no solo en el entorno empresarial, sino también en el entorno educacional, ¿no? Que vemos cómo pues, las escuelas cada vez se están transformando, yendo también hacia servicios que sean de dispositivos, servicios en la nube, por eso también supongo que han aparecido todos esos resellers que han aumentado su oferta vinculada al cloud, ¿no? A los servicios en la nube. Sí. Bueno, de hecho, vemos una transformación en los colegios, en las universidades. Yo tengo 3 hijos en edad universitaria y ahora mismo, bueno, ayer les tuve que comprar 2 monitores porque realmente necesitan, hay 3 días que trabajan en casa, 2 días tienen que ir allí presencialmente. Y lo mismo está ocurriendo con el resto de los niños, ¿no? Que a lo mejor tienen, en la primera parte van al colegio y la segunda parte tienen que hacerla en casa. Por lo tanto, totalmente digitales. Estos niños además están acostumbrados. De hecho, la mayoría toman los apuntes incluso con el ordenador, por eso no necesitas varios dispositivos y pantallas donde puedas ver la clase por un lado, en un monitor a lo mejor, y poner lo que son tus apuntes o tu examen cuando estés haciendo un examen. O sea que ha habido un empuje de la transformación digital y sobre todo en el área de la educación es absolutamente clara, ¿no? Los colegios se están modernizando, hay familias con muchos niños que necesitan pues un dispositivo, o sea, porque no lo tenían, ¿no? Compartían con sus hermanos y la necesidad está ahí. Entonces eso se está viendo claramente. Sí, sí. No, el cambio está y lo hemos visto. A lo mejor algo que preveíamos, me acuerdo de hacer charlas antes de la pandemia, ¿no? De hacer charlas de que la transformación digital pues iba a pasar en 2 años o, bueno, que veamos como que iba a ser paulatina, que iba a ser algo que poco a poco las empresas y las escuelas iban a ir adaptando en sus entornos, pero claro, en el momento que llegó abril, lo que pasaba en 2 años se comprimió en cuestión de semanas, ¿no? Entonces, muchas empresas tuvieron que adquirir dispositivos que por eso también la escasez de stock que hubo entonces, yo creo que incluso se arrastrando, ¿no? Con procesadores Intel, AMD, ya vemos que hubo un boom de ventas y ya no solo también en empresas, sino también en escuelas, ¿no? De familias que se veían que sus hijos pues, no podían conectar porque solo tenían un móvil, bueno, móvil los padres y ninguna tableta o un dispositivo que pudiera ofrecer al niño una conexión eficiente, ¿no? A la escuela. Entonces, claro, esa ha sido una transformación en velocidad luz, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, yo creo que tendríamos que aprovechar pues esta oportunidad, entre comillas, ¿no? Y sobre todo que se está invirtiendo, el gobierno también está invirtiendo, las comunidades autónomas, porque, claro, hay que llevar la tecnología también a los niños que no son tan favorecidos, no tienen a lo mejor recursos, porque está claro que está en juego una generación
y necesitan esa tecnología para poder seguir las clases. Entonces, tenemos deberes y la suerte es que estamos en un sector, pues debemos de dar gracias porque hay otros sectores que están pasando bastante mal y la tecnología va a ser clave para la recuperación de la economía en España, y en el mundo, ¿no? Entonces, pues esa es la suerte que tenemos, que estamos aquí en el sector adecuado. Sí. Pues nada, Elena, muchísimas gracias. Yo creo que nos has dado que nos has enseñado una luz al fondo de un túnel que cada vez es más corto, pero es verdad a ver ahora qué nos espera, si hay una segunda ola o no sabemos, es todo, la verdad, esa incertidumbre que estamos viendo y que nos está invadiendo por todos lados. Esperemos y ojalá que las cosas vayan mejor de lo esperado y que, pues que volvamos a una normalidad lo antes posible, ¿no? Podernos vernos cara a cara y que el próximo channel o los próximos channels, pues, Channel Connect sean presencialmente, sería excelente, ¿no? Y veros en persona, por fin. Exactamente, de verdad. Bueno. Pues espero que os haya gustado la presentación, Sí, la tienes ahí, la puedes compartir con todos. Sí, Pues, voy a parar la grabación y ya más que nada, comentar a la